La historia del Centro Universitario de San Marcos se remonta a la década de 1970, época marcada por la sucesión de gobiernos militares. El país era gobernado por el coronel Carlos Manuel Arana Osorio de 1970 a 1974 del partido de extrema derecha, Movimiento de Liberación Nacional, que fue el primero de una larga serie de jefes de gobiernos militares que, con la excusa de detener la acción insurgente, emprendieron sendas campañas contra terroristas. En una de sus declaraciones, Arana afirmaba: "Si es necesario convertir al país en un cementerio para pacificarlo, no voy a dudar en hacerlo". En los 60s inició con un movimiento armado en el oriente del país, pero después, ya a finales de los 60s, principios de los 70s, se fue irradiando a otras partes de la República. El occidente de Guatemala pues fue una de ellas. 3 años más tarde fue la rebelión de los militares y su unión con los sectores que quedaban de la época de la revolución, y se inicia lo que fue el conflicto armado. El 16 de junio de 1970 es asesinado Justo Rufino Cabrera, profesor de Ciencias Económicas. Su muerte fue parte de una oleada de asesinatos cometidos por el Escuadrón de la Muerte, Ojo por Ojo, días antes de que asumiera la presidencia el coronel Carlos Arana Osorio. El 27 de noviembre de 1970 es acribillado Julio Camey Herrera, profesor en Derecho. La víctima fue miembro de la comisión ad hoc de juristas de la universidad que investigaba un contrato entre el gobierno y la minera extranjera Inco Exmival. Este crimen sucedió en una calle muy transitada de la capital, cerca de varias radiopatrullas de la policía. Lo anterior relata el escenario de violencia política que se vivía en el país. La comunidad universitaria era perseguida por las Fuerzas Armadas del Ejército y grupos paramilitares. Las condiciones no se presentaban para la descentralización de la Universidad de San Carlos en el interior del país. Esto pues era un gran estímulo para los pueblos que, por las dificultades socioeconómicas, pues no podían enviar a sus hijos a estudiar a la capital. El único lugar del país que contaba con unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala era el departamento de Quetzaltenango. Entre los años de 1947 y 1970 funcionaban las escuelas facultativas de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala en las áreas de Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Servicio Social Rural y Humanidades. Algunas escuelas formaron parte de la que fuera la Universidad de Occidente, fundada por el presidente Justo Rufino Barrios en el año de 1877 en la ciudad altense. La institucionalización a finales de 1970 del Centro Universitario de Occidente nació como un organismo regional de educación superior, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, segunda ciudad en importancia de la República y punto principal de las actividades económicas, sociales, políticas y culturales de la región occidental del país. En este centro se difundieron las escuelas facultativas ya existentes por el sistema de divisiones académicas, estableciéndose las de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias de la Salud y Tecnología Agropecuaria e Industrial. El funcionamiento académico del centro quedó a cargo de un director y una comisión académica y docente. El primer director fue el doctor Álvaro Aguirre Díaz, quien realizó las tareas de planificación con el concurso de valiosos profesionales que desde años atrás venían prestando sus servicios académicos en las escuelas facultativas de Occidente. Este fue un paso importante para iniciar la descentralización de los servicios de la universidad, pues en lo sucesivo, los estudios universitarios comenzaron a funcionar en la ciudad de Quetzaltenango con mayor independencia de la sede central, reconocimiento merecido a la larga tradición universitaria de Quetzaltenango que data desde el siglo pasado. En poco tiempo, Quetzaltenango se convertiría en el principal destino académico de todo el occidente del país.
las familias de clase media podían enviar a sus hijos a continuar sus estudios universitarios. Debido a la importancia histórica y geográfica de las escuelas facultativas de Occidente, en el acta número 1081 de la sesión celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 5 de diciembre de 1970, se acordó la creación del Centro Universitario de Occidente. Este acontecimiento histórico fue importante para que otros departamentos iniciaran las gestiones para solicitar un centro universitario. O sea que en el 63 ya se fueron 10, me parece. En el 64 ya se fueron casi 20 estudiantes. Así como está ahora el Centro Universitario de Quetzaltenango, no estaba antes así. Todas las carreras, la mayor parte de carreras estaban en el centro. No había un centro universitario donde tuvieran ahí, por ejemplo, módulos. Entre las décadas de 1950 y 1970, San Marcos era una zona de resistencia para los hombres y mujeres de hacienda, grandes latifundistas en la costa y boca costa del departamento, monocultivistas de café. Las ganancias de la producción del café no se veían en el crecimiento físico de la ciudad. En esos años, el paisaje era bastante rural, matizado con edificaciones latinas al estilo barroco que albergaban a las familias hacendadas. San Marcos era un lugar de descanso. La población marquense desarrollaba actividades productivas relacionadas con la agricultura, artesanía y servicios. Las personas de clase media tenían dos opciones para ascender socialmente: la carrera militar o los estudios universitarios. El departamento de San Marcos aportaba para ese entonces más del 30% de la oficialidad en el ejército de Guatemala, aunque la situación de guerra en la que se encontraba el país obligaba a la juventud a buscar otros medios de ascenso social. Sí, era una población, como siempre, muy pacífica. Las personas no son muy dados al comercio, y entonces el comercio ha sido siempre en San Pedro, de manera que aquí la población era muy tranquila. Que en esa época las municipalidades de San Marcos y San Pedro siempre impulsamos actividades conjuntas. La actividad económica más importante seguía siendo el cultivo del café. Siempre pues esta actividad ha sido muy importante en San Marcos y por esos días también lo era. De esta manera iniciaba la época de estudiantes viajeros que se desplazaban más de 40 kilómetros hacia la ciudad de Quetzaltenango para realizar estudios universitarios. Durante esa época, las vías de comunicación y el transporte público complicaban la travesía de los primeros estudiantes que en su mayoría cursaban carreras de humanidades y ciencias económicas. Además, el conflicto armado interno representaba un peligro. La comunidad universitaria era perseguida por las Fuerzas Armadas del Ejército e Inteligencia Militar. Muchos amigos, unos ya están fallecidos, algunos todavía están con vida. Ellos iban a estudiar a Quetzaltenango. Entonces surgió un grupo en San Pedro Zacatepeques, integrado por Fabián Fuentes, que era perito contador y comerciante, don Humberto Mérida, que era catedrático de comercio, Jorge de León Castellanos, Máximo Orozco, que era profesor de una de las escuelas de San Pedro, de las escuelas primarias. O sea que nosotros constituimos el primer grupo de estudiantes viajeros. De San Pedro, de San Marcos, pues éramos estudiantes viajeros. Dispusimos, algunos otros ya habían dispuesto y ya estaban estudiando en Quetzaltenango, pero también nosotros nos agregamos después. Pero cuando íbamos a Quetzaltenango, nos íbamos todas las tardes, de lunes a viernes y a veces hasta el sábado. El que llevaba, ahí no está Víctor Manuel Juárez Archila, proporcionó su vehículo en donde cabíamos 8 o 10 personas, que era una Land Rover grande. El licenciado Ángel Arriaga también
nos conducía con una camionetilla muy amplia que tenía. A finales de 1966, el primer grupo de estudiantes viajeros que estaba por concluir sus estudios universitarios planteaba la necesidad de gestionar una extensión universitaria para la ciudad de San Marcos, considerando que a cada año se incrementaba el número de estudiantes que se desplazaba hacia Quetzaltenango. Las primeras gestiones para la creación de una extensión universitaria fueron realizadas por estudiantes viajeros de los municipios de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, quienes a pesar de su entusiasmo académico, tendrían que esperar varios años para ver materializados sus sueños. En la instauración de la extensión universitaria de San Marcos, pues fue de gran trascendencia para el futuro de todos los estudiantes, no solo en la cabecera, sino también en los demás municipios del departamento. Dejemos algo para el futuro de las otras generaciones. Hagamos las gestiones, eso lo comentamos cuando íbamos y cuando veníamos. Entonces la primera delegación fue conformada por el doctor Roberto Fuentes de San Pedro Zacatepeques, licenciado Armando Bravo López, la licenciada Rosalinda Cabrera, apoyados por el alcalde de San Pedro, que era don Julián Godínez, y luego por un grupo de maestros y profesionales del nivel medio de San Pedro. Entre ellos recuerdo a don Manuel Marín Payés, a Juan Quirino González, que era contador, algunos maestros con Máximo Orozco, Edilzar Orozco, a quienes yo consideraría los pioneros. Podríamos mencionar algunos personajes, vamos, en primer lugar, el licenciado Víctor Juárez, don Carlitos Barrios, el licenciado Hugo El Valle, don Erasmo González, son los precursores, son los que iniciaron esos procesos de educación superior aquí en el departamento. Las gestiones para la creación de la sección universitaria se formalizaron con la Corporación Municipal de San Marcos de 1970 a 1974, presidida por el licenciado Ángel Arriaga, quien junto a otros integrantes del Consejo Municipal también fueron estudiantes viajeros. El período comprendido entre 1970 y 1974 fue de progreso y desarrollo para el municipio de San Marcos. Importantes proyectos de infraestructura se realizaron en esta época, como la calzada Revolución del 71, mercado municipal, pavimentación de la calle Real, reapertura del Museo Rojaciante Superba y, sin duda, el logro más significativo para la cultura e intelectualidad departamental, la autorización de la sección universitaria. Acertada participación de la comuna en el establecimiento de la extensión universitaria. Sin duda, uno de los logros más extraordinarios en favor de la cultura de nuestro departamento lo constituyó el establecimiento de la extensión universitaria, en la que la honorable municipalidad jugó un papel importantísimo para consolidar aquel logro a través de las gestiones directas en las que participamos, apuntándose una proyección que corporaciones anteriores no pudieron encauzar. La conformación de la municipalidad, integrada por elementos profesionales de alto sentido de responsabilidad, conocedores de su misión ante los destinos del municipio, secundados por otros elementos entusiastas y convencidos de la importancia que tienen otros aspectos fuera de la propia administración de bienes y de ejecución de obras materiales, permitió encaminar esta comisión que hablará a las generaciones venideras de la preocupación del acierto de la administración edilicia que fungió durante el cuatrienio 1970-74.
Estos bonos para la cultura y el adelanto de nuestros pueblos son reconocidos con sinceridad y por ello la postura de la comuna marquense en el establecimiento de la extensión universitaria marquense fue calificada por muchos sectores como admirable, oportuna y acertada. El director del Centro Universitario de Occidente era el doctor Álvaro Aguirre y él invitó a la Municipalidad de San Marcos para que participara también. Cuando se hicieron las gestiones de este grupo de maestros y profesionales sanpedranos, el director invitó a la Municipalidad de San Pedro y ahí estábamos nosotros formando parte de la municipalidad. El alcalde era el licenciado Ángel Arriaga y toda la municipalidad tomó la idea de la universidad con un gran entusiasmo. El 13 de marzo de 1972 iniciaron las labores académicas en la sección universitaria de San Marcos como apéndice del Centro Universitario de Occidente. La autorización de la sección universitaria de San Marcos se facilitó gracias al apoyo del rector magnífico, Dr. Rafael Cuevas del Cid, figura destacada dentro de la institución, a la cual dedicó sus mejores esfuerzos. Con la rectoría del doctor Rafael Cuevas del Cid se dio inicio al plan de descentralización de los estudios universitarios por medio de la creación del Centro Regional en el interior de la República. En estas nuevas unidades académicas se establecieron carreras cortas de carácter técnico orientadas hacia los campos agrícola, pecuario, forestal, de la minería, los recursos marítimos y la acuicultura. A partir de 1975 se instalaron los centros enumerados a continuación. Centro Universitario del Norte CUNOR, con sede en Cobán, Altaverapaz, año 1975. Centro Universitario del Noroccidente CUNOROC, con sede en la ciudad de Huehuetenango, año 1976. Centro Universitario de Oriente CUNORI, con sede en la ciudad de Chiquimula, año 1977. Centro Universitario del Sur CUNSUR, con sede en la ciudad de Escuintla, año 1977. Centro Universitario del Sur Oriente CUNSURORI, con sede en Mazatenango, 1978. Centro de Estudios del Mar y Acuicultura SEMA, con sede en Monterrico, departamento de Santa Rosa, año 1978. Un total de 7 centros regionales que rompieron la antigua tradición de impulsar solo las profesiones liberales clásicas, abriendo un nuevo futuro para las generaciones jóvenes, deseosas de obtener una pronta formación en otros campos, conforme a los avances tecnológicos contemporáneos. Consideraban que no iban a poder seguir aportando porque ellos lo necesitaban. Shela estaba creciendo también fundamentalmente. Se fue agudizando y esto hizo, ¿verdad?, que en nosotros surgiera la idea de independizarnos, de crear un centro universitario, ¿verdad?, acorde al plan de la universidad. Nosotros pues viajamos mucho, vamos a Guatemala. En ese momento nosotros no teníamos ni viáticos ni nada, era pura cuestión personal, ¿va?, de lucha. El CUNOC avaló la extensión de Mazate y de San Marcos. Aquí Mazatenango y San Marcos funcionaron como extensiones del centro universitario. El 18 de abril de 1972, con la presencia del doctor Rafael Cuevas del Cid, rector magnífico de la USAC, doctor Álvaro Aguirre Díaz, director del Centro Universitario de Occidente, licenciado Víctor Manuel Juárez, coordinador de la sección universitaria de San Marcos, el licenciado Ángel Arriaga, alcalde municipal de San Marcos, y otros funcionarios, se realizó la inauguración oficial de la sección universitaria. Aulas autónomas para maestros autónomos. La primera sede de la sección universitaria fue la Escuela Tipo Federación Dr. Ulises Rojas, a sugerencia del rector magnífico, especialmente por su equidistancia entre las ciudades de San Marcos y San Pedro Zacatepeques, considerando que la mayoría de estudiantes provenían de estos municipios. Las escuelas Federación constituyen un monumento al maestro guatemalteco. Ellos las han soñado y las merecen. Son las más bellas escuelas que se han construido en América. Son una voz de avanzada para cualquier país que quiera imitarlas.
describió sin exagerar el creador de estos centros educativos, el presidente Juan José Arévalo Bermejo, de 1945 a 1951, cuyo exitoso esquema arquitectónico y pedagógico es ahora solo parte de los recuerdos. La escuela tipo Federación contaba con las mejores instalaciones de los edificios escolares en la ciudad de San Marcos, aunque la adyacencia con el Instituto Militar Adolfo B. Hall de Occidente generaría futuras tensiones entre estudiantes sancarlistas y jóvenes cadetes en el contexto del conflicto armado interno. Y hubo una sesión en el Palacio Maya para decidir en qué lugar se iba a instalar la extensión. Entonces él salió a la ventana del Palacio Maya y dijo, mire, esa escuela que está ahí era la tipo federal. Está equidistante entre las dos comunidades. Ya que la directora de ese tiempo, doña Rosita Barrios de Perusina, fue una persona muy generosa, siempre vivíamos agradeciéndole, ¿verdad?, que permitió que ahí funcionara esta universidad durante aproximadamente 10 años. Anécdota que yo recuerdo es de que tal vez equivocadamente estalló una bomba atrás del auditorio de la Ulises, ahí. Entonces hasta hoy no se sabe quiénes, pero no hizo mayor estrago. Es decir, al edificio sí, atrás. La medida y la decisión de que fuera en la escuela Ulises Rojas, la sede de la extensión, la realizaron precisamente las autoridades universitarias para permitir que tanto alumnos de la ciudad de San Pedro como la de San Marcos tuvieran un lugar intermedio. Allí teníamos 10 aulas disponibles para docencia y biblioteca y la administración. La sección universitaria estaba bajo la coordinación del licenciado Víctor Manuel Juárez Archila, con las carreras técnicas de Trabajo Social Rural y Administración de Empresas Financieras y Agropecuarias. Las clases se dictaban de lunes a viernes en jornada nocturna, con una matrícula inicial de 81 estudiantes inscritos, 49 en Administración de Empresas Financieras y Agropecuarias y 32 en Trabajo Social Rural. Algunos integrantes del Consejo Municipal de San Marcos, período 1970-1974, ofrecieron sus servicios ad honorem como docentes en la sección universitaria durante los primeros 2 años de funcionamiento. Los primeros docentes que ofrecieron sus servicios profesionales en la sección fueron licenciado Carlos Alfonso Barrios, licenciado Mario Castillo Samayoa, licenciado Leopoldo Ramírez Anleu, licenciado Guillermo Escobar Argueta, licenciado Augusto Escobar Argueta, licenciado Ángel Arreaga, licenciado Adalberto Herrera Palacios, licenciado Gustavo Mérida Castillo, licenciado Fausto Barrios Morales, licenciado Marco Antonio Juárez, profesor Manuel Marín Payés, bachiller Luis Rodolfo Ochoa, perito contador Humberto Mérida y profesor Óscar Achub Chávez. En el año de 1974, el Centro Universitario de Occidente autorizó el funcionamiento de 4 nuevas carreras para la sección universitaria: Derecho, Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Auditoría y Administración de Empresas. Para el año de 1974, la sección universitaria de San Marcos contaba con 6 carreras. Con la incorporación de la nueva oferta académica, se incrementó el número de estudiantes en la sección universitaria de San Marcos, situación que impactó negativamente en el Centro Universitario de Occidente, quienes vieron con preocupación una baja considerable de la matrícula estudiantil en las divisiones académicas. Además de la baja de estudiantes, también se veía afectado el presupuesto, debido a las asignaciones que debía financiar el funcionamiento de la sección universitaria. Este hecho generaba tensiones en el Consejo Directivo del CUNOC, quienes advertían que este apéndice universitario ya generaba problemas. De alguna forma, pues, era incómodo, ¿verdad?, para ellos, porque quizás ese dinero pudiera haberse empleado ahí, ¿verdad?, en las necesidades que ellos tenían, como decía. Llegaron a la conclusión en que Saltenango de que ya no era posible sostener
con su presupuesto a la extensión de San Marcos. Porque ellos siempre no estuvieron de acuerdo en la creación de la sección universitaria y mucho menos de un centro universitario en San Marcos. Cuando se fundó la extensión universitaria, aquí en la sección universitaria nos autorizaron la Facultad de Economía y de Derecho. En el año de 1975, con apenas un año de funcionamiento, el Consejo Directivo del Centro Universitario de Occidente decidió suprimir la carrera de Derecho ante la pérdida de estudiantes que sufriera la división en el año 1974. Muchos estudiantes marquenses que habían iniciado la carrera de Derecho vieron frustrados sus sueños. Otros más decidieron trasladarse a Quetzaltenango para concluir sus estudios. En el año de 1977, la sección universitaria de San Marcos padeció nuevamente el cierre de carreras. Auditoría y administración de empresas fueron canceladas. Con la justificación de falta de presupuesto y falta de docentes, el Centro Universitario de Occidente clausuró la carrera técnica de Administración de Empresas Financieras y Agropecuarias. Para el año de 1977, la sección universitaria de San Marcos se había quedado con tan solo 2 carreras, Trabajo Social Rural y Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Las autoridades del Centro Universitario de Occidente estaban empeñadas en suprimir la sección universitaria de San Marcos con el cierre de carreras y ofrecimiento de becas, transporte gratuito y otras prebendas a estudiantes para que se trasladaran a Quetzaltenango. Las acciones emprendidas por el CUNOC rindieron sus primeros frutos. La matrícula de inscripción estudiantil en la sección universitaria en cada ciclo académico descendía vertiginosamente. En el año de 1978, con solo 2 carreras a nivel técnico, se registró una inscripción menor de 54 estudiantes. Esta sería una excelente justificación para solicitar ante el Consejo Superior Universitario el cierre definitivo de la sección. Con ese número limitado de estudiantes, peligraba la continuidad de la sección universitaria. Por momentos nos opacaba un poco, era la cantidad de alumnos con que realmente inició la extensión. Matrícula, exoneración de matrícula y hasta un tiempo de comida para que se trasladaran a estudiar a Quetzaltenango. Nos ofrecieron pues darnos una camioneta, un bus, para que los estudiantes viajaran a Quetzaltenango, pero cerrar la sección universitaria. Propusieron una oportunidad que daban los buses necesarios para que los estudiantes fueran de aquí a estudiar a Quetzaltenango. Con apenas 44 estudiantes, el Consejo Directivo del CUNOC había decidido suspender las 2 carreras técnicas, aunque la decisión estaba dividida. El director del Centro Universitario de Occidente, licenciado Plácido Orozco, originario de San José Caben del municipio de San Pedro Zacatepeques, se empeñaba en apoyar la estrategia de docentes y estudiantes para continuar con la sección universitaria, cambiar de plan diario a plan fin de semana. El cambio a plan fin de semana permitiría que maestros y otros profesionales que trabajaban de lunes a viernes lejos de la cabecera departamental tuvieran la oportunidad de continuar sus estudios universitarios en un plan y horario ajustado a sus necesidades. En efecto, el cambio de plan de estudios a fin de semana atrajo a muchos estudiantes, especialmente maestros en servicio. La matrícula de inscripción se duplicó. Solo de esta manera se podía continuar con la sección universitaria. Aunque la Universidad de San Carlos de Guatemala no ofrecía estudios en plan fin de semana debido a que no se ajustaban los pensum de estudio. Para revertir esta situación, el plan fin de semana comprendería los días viernes, sábado y domingo. La propuesta fue aceptada únicamente por el director del Centro Universitario de Occidente, licenciado Plácido Orozco, quien asumiría la responsabilidad del nuevo plan de estudios. La decisión casi le provoca la remoción del cargo. A pesar de eso, continuó firme, especialmente por el sentimiento de identidad que lo ligaba al departamento de San Marcos. Así, en el año 1978, continuaba la sección universitaria más viva que nunca, aunque la legalización del Consejo Superior
tendría que esperar hasta el año 1984. Luego argumentaban pues que el plan fin de semana no llenaba los requisitos, ¿verdad?, de un plan diario. Y en un gesto que honra mucho la memoria del licenciado Baldomero, dijo, bueno, pónganlo a trabajar pues bajo mi responsabilidad. Ese fue un gesto muy noble del licenciado porque tuvo mucha reacción en contra. El plan fin de semana era trabajar viernes, sábado y domingo. Con el plan fin de semana, la carrera de profesorado de enseñanza media se fortaleció. De los 80 estudiantes inscritos, 50 pertenecían al profesorado. La sección universitaria continuaba con los esfuerzos para su fortalecimiento. En el año de 1979 se creaba la Escuela de Aplicación adscrita a la Universidad de San Carlos para las prácticas docentes de la carrera más numerosa, Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación. La carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación contaba con el Instituto Mixto Nocturno adscrito al Centro Universitario de San Marcos para propósitos de práctica docente de los estudiantes. Sin embargo, la situación de funcionamiento era precaria ante la falta de personal contratado, servicios básicos de agua y energía eléctrica, recursos de enseñanza, entre otros. El funcionamiento de la sección universitaria en plan fin de semana fue importante porque permitió que se mantuviera el número mínimo de estudiantes para su autorización. Desde 1978 trabajaba con el visto bueno del CUNOC. Fue hasta el 11 de abril de 1984, por acuerdo del Consejo Superior Universitario, que se logró la legalización del plan fin de semana de forma excepcional, bajo la rectoría del doctor Eduardo Meyer Maldonado. La legalización se dio ante la amenaza de desconocer lo actuado por la sección universitaria e invalidar los estudios universitarios de los alumnos. Contribuimos para la creación de esa escuela que lamentablemente hoy está casi abandonada por parte de la universidad, ya que ningún director ha querido asumir la responsabilidad de incorporarla a los bienes de la universidad. La resolución del Consejo Superior aprobando el plan de fin de semana de San Marcos. En el último párrafo de la autorización decía: el Consejo Superior no volverá a autorizar otro programa similar. O sea que fue único esto. La burocracia, centralización y falta de apoyo académico del Centro Universitario de Occidente a la sección universitaria de San Marcos fueron algunas de las razones por las cuales la sección gestionó su separación con el CUNOC. La comisión bipartita que inició gestiones para la creación del Centro Universitario de San Marcos en el año 1984 estuvo integrada por los estudiantes Luis Gustavo Telón, Marisela Barrios y Carlos López. Por el sector docente, licenciado Óscar Leonel Anleu, licenciado Baldomero Basegoda, licenciado Hugo del Valle, comisión coordinada por el licenciado Víctor Manuel Juárez. Porque éramos un grupo como asesor, como colaborador, pues no teníamos fuerza ejecutiva, se podría decir. Entonces intervenimos en algunas cuestiones administrativas y ese fue un error, ¿verdad?, que lamentamos después porque fuimos anulados, se podría decir, ¿verdad?, anulados en nuestra función, en la función que originalmente nos correspondía. Pongamos, habían estudiantes y habíamos docentes. Entonces le llamábamos la comisión paritaria. Estuvo unida, se trabajaba de noche, fines de semana, hasta incluso, dijéramos casi, hasta en una forma un poco clandestina a veces, se trabajaba para que no se dieran cuenta las instituciones de Quetzaltenango. El rector magnífico, doctor Eduardo Meyer Maldonado, apoyó las acciones secesionistas de la comunidad académica marquense, emitiendo el acuerdo de separación definitiva el 27 de noviembre de 1984. El acuerdo literalmente expone que impidan acceder a lo solicitado. En base a lo anterior, el Consejo Superior Universitario entró a discutir este asunto y acordó, primero, que a partir del mes de enero de 1985
esta sección universitaria se separe definitivamente del Centro Universitario de Occidente en todas sus actividades técnico-docentes, administrativas y financieras. El doctor Meyer Maldonado, él también jugó un papel valiosísimo, porque cuando ninguno quiso hacerse cargo de la extensión, dijo, bueno, déjenmela a mí. Y la extensión de San Marcos, como cosa rara, llegó a ser la única unidad académica a cargo de la propia rectoría. Solo me recuerdo, era un Pepeo Alvarado, creo que era uno de los rectores. Luego el otro rector fue Meyer, el doctor Meyer. Vinieron acá, tuvimos reuniones, fuimos a Guatemala, tuvimos reuniones. Y luego, entonces, se formaron ya comisiones ya directamente para hacer los trabajos que ellos nos exigieron. Como lo indicaba el acuerdo, a partir de enero de 1985, se creaba la sección universitaria transitoria de San Marcos, que durante el primer semestre del año debía realizar los estudios necesarios para la creación de un centro regional universitario. La sección universitaria transitoria vivió momentos difíciles ante el despido de docentes e integración de una renovada asociación de estudiantes universitarios que en adelante sería fundamental para el logro de los objetivos planteados. Se habló con la gente, se hicieron encuestas y con directores de establecimientos de educación media, con alcaldes, con vecinos. Al ser una sección universitaria transitoria, dentro de poco tiempo nos transformaríamos en un centro universitario, tal como los centros regionales que ya existían. Pero es necesario involucrarlos, porque la sección universitaria, la extensión, fue el alma mater del CUSAM. Eso para hacer justicia, pues. La Asociación de Estudiantes Universitarios, dirigida por Adelso Orozco, que en paz descanse, Víctor Hugo Orozco y Etiel Ochoa, eran protagonistas de acuerdos y contradicciones en la sección universitaria transitoria. El despido de algunos docentes por el coordinador, además de otras decisiones, generó malestar en el sector estudiantil. Esto creó un ambiente de conflictividad y zozobra. Durante un mes, estudiantes universitarios tomaron las instalaciones de la Escuela Dr. Ulises Rojas con peticiones dirigidas a la Coordinación y Consejo Superior. El Consejo Superior Universitario aceptó las demandas estudiantiles y revocó el nombramiento como coordinador al licenciado Víctor Manuel Juárez. Con el propósito de normalizar las actividades académicas, nombró al estudiante Víctor Hugo Orozco y al docente Hugo Armando del Valle para que asumieran la dirección con carácter temporal. Los docentes eligieron al licenciado Huguito del Valle, eminente licenciado, mis respetos, muy centrado, muy tolerante, muy comprensivo y muy preparado. Y los estudiantes propusieron a 3 candidatos, recuerdo a Adelso, Etiel y a mí, y me eligieron por mayoría. Nos arriesgamos en ese entonces, se integró la junta directiva con Víctor Hugo Orozco, Etiel Ochoa, Jorge Orozco, Alfredo García, Jorge Orozco, su servidor, Fabián Fuentes y Maximiliano Luxpú. Los primeros avances para estar ahí haciendo la EU y tomar el centro universitario de lo que es ahora actualmente. Logramos empatía con el profesor Víctor Hugo Orozco, con el profesor, era director de la Escuela del Mosquito, Adelso, Heriberto Orozco, y él con Adelso, su servidor, con otros compañeros, con el compañero de la farmacia que trabaja en la farmacia San Marcos, que es Juan Antonio Navarro, con el compañero que le decíamos Pachán de San Lorenzo, y con unas 2 mujeres valientes y aguerridas, logramos conformar una asociación de estudiantes. Venimos a levantar realmente la sección universitaria de San Marcos. En esa época habían problemas, la sección prácticamente no tenía un avance. Desde ahí empezó que al formar la asociación de estudiantes existía una asociación, pero para los intereses directamente del director de esa época, que era don Víctor Juárez Archila, que él, un buen maestro por cierto, un buen escritor, un buen matemático, no hablamos nada de él, pero él no quería ser movido porque él no era graduado todavía de licenciado,
con otros licenciados que estaban trabajando en Fieris. Y esto nos preocupaba a nosotros mucho, ¿verdad? Porque nosotros queríamos una mejor formación, a tal grado que nosotros, 4 o 5 compañeros de la Asociación de Estudiantes, pues al final de cuentas ya estábamos en la lista negra aquí en la zona militar de San Marcos, por ahí por el año 83-84, pero gracias a un contacto que existía por un familiar por ahí de otro compañero, pues nos avisaron con tiempo y entonces tuvimos que escondernos durante casi un mes y medio, mientras se arreglaban las situaciones ahí del contacto para que realmente no nos cegaran la vida, ¿verdad? En ese momento. Pudimos presenciar nosotros, observar, de que destituyó a 2 coordinadores que eran colegiados. Destituyó al licenciado Carlos Alfonso Barrios, que era el coordinador de la carrera de Pedagogía, y al licenciado Salomón, que es quetzalteco, que él coordinaba, Carlos Salomón Maldonado, que él coordinaba la carrera de Trabajo Social, que eran las únicas 2 carreras, sin ningún motivo. Entonces ya habían pues muchas causales para que nosotros pudiéramos actuar, pero no teníamos el derecho, porque en ese tiempo existía una asociación de estudiantes universitarios, hablo en el año 84, y ellos a su vez también, el licenciado Archila, que era el coordinador, les asignó el cargo de comisión paritaria, docentes y ellos, ¿verdad? Entonces veíamos nosotros que ellos estaban al servicio del coordinador, y una asociación de estudiantes debe estar al servicio pues, de los estudiantes. Entonces optamos nosotros en el año 86 tomar las instalaciones de la escuela Ulises Rojas, donde funcionaba la extensión universitaria. Lo hicimos por dignidad y ahí aprendimos nosotros que sí se puede trabajar en equipo. El edificio de propiedad estatal ubicado en la 13 Avenida A, 7-42 Zona 3, ligeramente aislado del centro histórico de San Marcos, que tenía como uso original un centro hospitalario de época constructiva de principios del siglo XX, obra del arquitecto italiano Enrique Menaldo, llegaría a convertirse en la nueva sede del Centro Universitario de San Marcos, edificio considerado como una verdadera joya arquitectónica en el corazón de la ciudad. El centro histórico de la ciudad, la calle Real o calle Justo Rufino Barrios, las principales avenidas, la prolongación en 1902 hacia el suroeste, en donde se construyera el antiguo Hospital de San Marcos, hoy Centro Universitario, y las calles principales recibieron el aporte de Menaldo. Sin la presencia de la obra de este inmigrante italiano, la imagen urbana no sería la misma. En el año de 1981 se traslada el Hospital Nacional de San Marcos al nuevo edificio ubicado en Quinta Calle 19-222 Zona 5, Colonia Justo Rufino Barrios, construido con el financiamiento de la República Federal de Alemania durante el gobierno de Romeo Lucas García. En el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado. El 23 de marzo de 1982 se produjo un golpe de Estado ejecutado por los oficiales Horacio Maldonado, José Efraín Ríos Montt y el coronel Francisco Gordillo. Habiendo sido designado jefe de Estado en 1982, Ríos Montt, quien llevó a cabo una de las contraofensivas insurgentes más cruentas en la historia de Latinoamérica. Durante su gobierno de facto, se creó la zona militar número 18 de San Marcos, fundada según acuerdo gubernativo 163-83 de fecha 23 de marzo de 1983, quienes ocuparon el edificio del antiguo hospital como sede oficial hasta mediados de 1985. El edificio sirvió como centro de detención y operaciones de inteligencia militar. Se tiene la hipótesis que se cavaron fosas clandestinas para enterrar cuerpos torturados y masacrados, presuntos insurgentes simpatizantes del movimiento guerrillero en la zona occidental. A finales de 1986, se integró una comisión pro edificio del Centro Universitario de San Marcos, integrada por los profesionales Gustavo Rodolfo de León, Luis Eduardo Cancinos y Hugo Armando del Valle.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, presidido por el ministro Dr. Carlos Armando Soto Gómez, otorgó a favor de la Universidad de San Carlos de Guatemala el bien inmueble en calidad de usufructo por un período de 50 años, mientras se construía un edificio propio adecuado para el centro de estudios. El 26 de febrero de 1987, en acto oficial, se realizó la entrega de las instalaciones del antiguo nosocomio para alegría de la comunidad universitaria de San Marcos. La propiedad del edificio a favor de la sección universitaria sería el detonante para que el Consejo Superior Universitario agilizara el proceso de autorización del nuevo Centro Regional Universitario de San Marcos. Y por esos días vino la zona militar número 18, lo ocupó, pero después la zona militar hizo sus instalaciones allá en la zona 5. Entonces el edificio del hospital volvió a quedar olvidado. Finalmente, la zona militar se trasladó a su edificio y quedó libre el edificio del hospital en poder del Ministerio de Salud. Entonces las gestiones se hicieron e impactaron de tal manera que el Ministerio de Salud otorgó el edificio. Fuimos a hablar con el comandante de ahí. A él no muy le gustó la idea, pero como ya teníamos incluso el edicto del periódico, se lo mostramos y le dijimos pues que nos tenía que entregar el edificio. A inicios del año 1987 se dio el traslado de la sección universitaria a las instalaciones concedidas por el Ministerio de Salud Pública. El edificio se encontraba en una situación de abandono. La Asociación de Estudiantes Universitarios, en colaboración con la comunidad académica, realizó jornadas de trabajo para hacer mejoras, mientras Rectoría autorizaba presupuesto para la remodelación de la infraestructura básica. Estuvimos como unos 8 días en esos trámites y luchando pues para que se nos diera el espacio donde estábamos. Y nos consiguieron algunas cosas en Guatemala, lo que tenían ya como una especie de reciclaje, pues nosotros conseguimos apoyo, camiones, y fuimos a traer los primeros escritorios hasta Guatemala, unos en mal estado, otros que en regular estado, y aquí empezamos todos a empezar a reparar los escritorios, a comprar poco material. Sin techo, sin casa, pero aprovechando que el ejército dejó el espacio acá, un grupo de estudiantes venimos y tomamos el edificio. No hubo sangre, se nos respetó y ya no se nos sacó. De aquí fuimos a traer, hay unas mesas por acá en las aulas que nosotros los fuimos a hacer a Guatemala, unas mesitas con su sillita. Yo fui el primerito que traje un grupo de estudiantes aquí a un aula de aquí, ahí por donde estaba el Honorable, más o menos fue donde di mi primera clase aquí. Entonces ya se empezaron a trasladar todos, empezamos a trabajar en esto como centro universitario de San Marcos, que quiera que no, era un logro enorme para nuestro departamento. Por otro lado, la Comisión Pro Creación del Centro Universitario de San Marcos, integrada por los profesionales Hugo Armando del Valle, Óscar Leonel Anleu, Luis Gustavo Telón, Baldomero Basegoda, Víctor Manuel Juárez y Gisela Asinia Ramírez, elaboraron 3 documentos valiosos. El primero de ellos, diagnóstico acerca de las necesidades reales de profesionalización en el departamento de San Marcos, de acuerdo a las condiciones de sus recursos socioeconómicos y geográficos ecológicos para propiciar su desarrollo integral. Después del diagnóstico se elaboró el estudio de factibilidad para la creación del Centro Universitario de San Marcos. En base a los documentos anteriores, el Consejo Superior Universitario ordenó la elaboración final del proyecto de creación del Centro Universitario de San Marcos. El trabajo de la Comisión Pro Creación del Centro Universitario de San Marcos merece un reconocimiento especial por su acertada y decidida intervención en los trabajos de planificación y ejecución de los estudios que fueron base para el acuerdo de creación del CUSAM. Lo que llamamos el Plan de Desarrollo de los Centros Regionales Universitarios 1987-1991. Este es proyecto de creación del Centro Universitario de San Marcos, junio del 87. Y luego tenemos ya el otro trabajo, que es el estudio de factibilidad para la creación del Centro Universitario de San Marcos.
Este documento también fue elaborado por el licenciado Hugo Armando del Valle Rodríguez y por el servidor de ustedes. De esa manera se presentó esos dos documentos y esa también fue otra de las, mejor dicho, fue el aspecto principal para la creación del centro universitario. Se hiciera un estudio de factibilidad para establecer que sí habían condiciones económicas, sociales, de infraestructura, etcétera, como para fundar un centro universitario. El 14 de octubre de 1987, el Consejo Superior Universitario autorizó el funcionamiento del Centro Regional Universitario de San Marcos. La noticia sería telegrafiada el 15 de octubre desde la ciudad de Quetzaltenango por el doctor Humberto Maldonado. El mensaje textualmente decía: esfuerzos culminaron exitosamente. Creación Centro Universitario de San Marcos. Reciban efusiva felicitación. Pueblo marquense sabrá premiarlos. La noticia se publicó en los diarios de mayor circulación. Logramos el objetivo, pero fue un esfuerzo. Es un esfuerzo que es de mucha gente. El Centro Regional Universitario de San Marcos empezó a funcionar formalmente el 10 de enero de 1988 con las carreras técnicas de trabajo social rural, profesorado de enseñanza media, técnico en producción agrícola y técnico en administración de empresas. Las carreras de grado serían proyectadas en función de las necesidades del mercado. En el año de 1988, por disposición del Consejo Superior Universitario, el licenciado Héctor García Papa ejercía el cargo de director interino del Centro Regional Universitario de San Marcos. El consejo directivo estaba integrado de la siguiente manera: licenciado Héctor García Papa, director; auxiliar interino, licenciada María del Carmen Cruz, coordinadora del área social humanística; licenciado Guti Enrique Alvarado, coordinador de profesorado de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación; y licenciado David Armando Zum García, coordinador académico. En ese momento, el consejo directivo no contaba con representantes estudiantiles ni docentes. El viernes 14 de octubre se realizó la elección de representantes estudiantiles con la participación de 2 planillas. Al final de las elecciones se contabilizaron 44 votos. En una apretada contienda, resultaron como ganadores estudiantes del 6º semestre de la carrera de profesorado de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación, Joaquín Enrique Barrios y Genaro Federico Muñoz. Siempre creo que ha sido profesorado de enseñanza media, era por en este caso el interés que tenían los maestros de seguirse formando en el área de profesorado. Muy contentos y con aquellos deseos de que esto se engrandeciera, que fuera un centro universitario y que pudiera dar nuevas carreras. En el año de 1987 se incorporó como docente universitario el connotado pedagogo marquense, licenciado Guti Enrique Alvarado, destacada figura que sobrepasó los límites de la docencia universitaria, con facetas en la música, pintura, escultura, fotografía e investigación educativa, durante 16 años de servicio. 1987 a 2003, su labor docente marcó toda una época en el Centro Universitario de San Marcos. La estética y musicología del centro estuvo influida por el ideario social de este sobresaliente maestro. Toda la gente que estuvo con él en la estudiantina del INMO, bastantes de ellos se fueron a estudiar a la universidad cuando se volvió centro universitario y conforman la estudiantina también con él ahí en la universidad, la mayor parte de estudiantes de pedagogía. Por ejemplo, los murales que ahora están en la parte que ya colapsó del centro universitario, que ya lo tienen pues inhabitado. Esos murales, que son 4 murales grandes, utilizó una técnica muy peculiar que me dice, representaron a San Marcos y a Alcuzán durante unos 10 a 15 años, tal vez, con esa estudiantina, en la cual viajaron por lo regular a todo Guatemala. Como profesional, mi entera admiración, era una persona muy responsable con sus actividades académicas. Siempre trataba de incluir al estudiante o de abrirle los ojos y que se diera cuenta de que vivíamos en un mundo pues
que no es equitativo, ¿verdad? O que no es igual para todos. Pues miren, nosotros de todo le hacíamos, ahí sí que porteros y atacadores en ese entonces, ¿verdad? Porque incluso le voy a mencionar algo, que estuvimos formando la estudiantina de San Carlos, de la universidad, con el licenciado Guti Alvarado, que en paz descanse. Y casualmente la EU, en su totalidad, casi éramos miembros de la estudiantina. El 30 de abril de 1992, el rector magnífico Dr. Alfonso Fuentes Soria convocaba al acto de entrega e inauguración de la restauración del edificio del Centro Universitario de San Marcos, después de 3 años de trabajo dirigidos por el arquitecto Sergio Garzaro. Varios locales fueron acondicionados por aulas, se les colocó ventanales, instalaciones eléctricas y el cielo raso, además de la pintura del edificio. La restauración del edificio universitario marcaba el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del Centro Regional Universitario de San Marcos, el crecimiento y expansión de la educación superior en el departamento sería potencial. En pocos años, el CUSAM se convertiría en el segundo centro universitario más poblado de la USAC. Recuerdo que el Departamento de Servicios Generales de la Universidad nos dotó con una partida presupuestaria y profesionales de la arquitectura que vinieron a remodelar el edificio y así lo adecuaron. El impacto del Centro Regional Universitario de San Marcos ha sido importante en el desarrollo social, económico, político y educativo en el departamento. Su desarrollo, como lo demuestra la historia, ha sido un proceso de lucha, contradicciones, quiebres y recomposiciones, momentos necesarios propios de la dinámica social. El local que ocupa el centro universitario ya es insuficiente. Y lo bueno es la proyección social que tiene el estudiantado. Y como quedó en usufructo, entonces no ha habido inversión. Entonces, lamentablemente, es un centro en el cual, digamos, el desarrollo en infraestructura ha sido realmente muy limitado. Y era una gran responsabilidad en el desarrollo de los estudios superiores aquí en San Marcos y principalmente que está uno, pongamos, a la vista de todo el pueblo, de toda la población que están pendientes, que es lo que uno va haciendo. Tuvimos apoyo de la población, la gente nos reconocía porque sí estábamos haciendo las cosas muy honestas. Los estudiantes mantenían la seguridad de que al abrirse el centro ellos seguían, los que ya para salir y los que estaban a la mitad o en determinado semestre, tenían la seguridad que ellos iban a seguir normalmente, como así sucedió. Orgulloso, por decirlo así, de haber puesto aunque sea un granito de arena pequeño, porque no es mayor cosa, pero uno lo puso. El que es universitario y no sabe el himno de la universidad, o la chalana en otras palabras, no es sancarlista. Los primeros semestres los trabajamos ad honor. Esa es la satisfacción grande que tenemos. Pero ustedes son más responsables ahora de fortalecer esa participación profesional, de que cada egresado de acá sea un verdadero representante ante el departamento para apoyar la educación a todo nivel. Porque alguien que se ponga una capucha o lo que sea, ya agreden, pues se siente no sé cómo. Ya las actitudes son otras, se ponen violentos. Él apoyaba más una educación libre. O sea, él decía que en una escuela no tenía por qué un niño de primer año gastar 2,000 quetzales en libros. Él decía que únicamente con un cuaderno era más que suficiente. El reconocimiento para los hombres y mujeres que forjaron el presente y futuro de miles de jóvenes marquenses con su esfuerzo para la fundación de la máxima expresión educativa en el departamento CUSAM USAC. Id y enseñad a todos.